Estoy harta de que me digan que estudiar literatura no sirve para nada. Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Maíz Diamante, blog Maíz Diamante, lectura Maíz Diamante, y quería compartir con vosotras el enfado que tengo por una conversación que tuvo lugar ayer en mi vida. Antes de empezar el vídeo quería recordaros que mi novela de Nadie sale ya el 30 de mayo, que la voy a presentar el 1 de junio en Gran Vía, en la Casa del Libro con Chris Pollo, con el Chico de las Estrellas, que os dejo el cartel por aquí, y que también la presento en Barcelona el 10 de junio, sábado, en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña, que también os dejo el cartel por aquí. No sé si ya está confirmado quién me presenta, pero alguien lo hará. También estaremos en Valencia, que ya os lo diré prontito, en Sevilla y en Granada, pero toda la información la tenéis en mi página web, que está en la cajita de la descripción, y vamos a empezar con el vídeo. Como digo, estoy muy enfadada porque ayer tuvo lugar una conversación delante de mí donde básicamente se me recriminaba o se me preguntaba de manera bastante negativa que por qué estudiaba literatura si la literatura no sirve para nada. El tema de que la literatura no sirva para nada, si queréis podemos hablarlo en otro vídeo, pero en este vídeo quería hablaros de por qué estudio filología y de por qué es importante que haya gente que estudie literatura. Como os digo, yo no estudio literatura comparada, ni literatura universal, ni nada de eso. Yo estudio filología, que es mitad lingüística, mitad literatura, en este caso filología inglesa, y vamos por favor a hablar de por qué es importante el estudiar literatura y de por qué no podéis permitir que nadie os diga que lo que estudiáis es inútil, que no tiene ningún tipo de futuro y que no aporta nada a la sociedad. Primero empecemos diciendo que estudio literatura porque me sale del coño, porque a mí me gusta la literatura y es lo que me apasiona, ¿vale? Creo que eso es suficiente argumento como para que alguien deje de recriminarme porque estudio lo que estudio, pero visto lo visto y viendo que no, vamos a desmontar sus argumentos. Como digo, creo que lo más importante es que una persona tiene que estudiar lo que le apasiona, sea lo que sea, porque al final vamos a dedicar toda nuestra vida a los estudios que realicemos, ya sea universidad, ya sean medios, sean superiores, pero la cuestión es que hay que estudiar lo que nos apasiona. En mi caso, una de las cosas que me apasiona en la vida es la literatura, así que evidentemente estoy estudiando filología donde hay mucha literatura. ¿Por qué es importante estudiar literatura? Yo creo que hay una clave súper importante. No me gusta priorizar y decir que algunas cosas son más importantes que otras, pero creo que en este caso quizá esta sería la razón más importante, o bajo mi punto de vista, por la que tiene que haber gente que estudie literatura. Básicamente porque la literatura nos lleva a entender el contexto en el que vivimos, y para entender el contexto en el que vivimos tenemos que estudiar el contexto político e histórico de otras épocas, y para eso la literatura es una de las fuentes de información más importantes. Pero como os digo, algo que me ha sorprendido muchísimo de estudiar literatura es que cuando estás leyendo un libro, un clásico o un libro de otra época que quizás no se considera clásico, muchas veces las lectoras y los lectores nos damos cuenta de que ahí hay una información diferente que nos resulta extraña, se produce como un extrañamiento, ¿no? De ups, ¿esto qué es, no? ¿Esto que estoy leyendo qué es? Que no me suena, que es raro, que es diferente. Y claro, cuando estudias literatura, sobre todo aprendes a analizar todas esas cosas que producen ese extrañamiento. Quiero decir que cuando lees a Charles Dickens, o yo qué sé, por ejemplo, cuando lees Oliver Twist, estás leyendo Oliver Twist y te estás dando cuenta que la casa orfanato donde está Oliver Twist era, claro, un espacio donde estaban los niños en aquella época y esas eran las condiciones de vida. O sea, está basado evidentemente en la realidad. Incluso si leemos ciencia ficción o distopías, o incluso, yo que sé, George Orwell, cuando lees a George Orwell, queramos o no, que es una distopía, bebe mucho de su realidad política. O sea, cuando lees un libro te das cuenta del contexto que rodea al autor en ese momento y por lo tanto estás aprendiendo de la historia de ese momento. Aparte que, como sabéis, la literatura siempre es una fuente de conocimiento para entender la historia y el contexto de un momento. También, por ejemplo, para aprender sobre la lengua, quiero decir, cómo ha evolucionado la lengua, cuáles eran los diferentes estados de la lengua en un pasado, todo se ve en la literatura, y yo creo que eso es súper importante, la literatura como fuente de conocimiento. Y tiene que haber alguien que pueda leer esa literatura, entenderla y transmitir esa fuente de conocimiento, porque si no, pues no sé, quemamos los libros y ya está. Porque para que todos estos libros que hay aquí a mi alrededor y que probablemente hay a vuestro alrededor y que están en la librería se publiquen, tiene que haber gente detrás que los trabaje. La gente que lo trabaja no necesariamente ha estudiado filología ni literatura. También tiene que haber gente dentro de las editoriales que tenga un conocimiento de literatura. Quiero decir, tú puedes estudiar Derecho y luego estudiar el máster editorial o un máster de literatura, que vas a tener bastantes conocimientos. Yo creo que es importante que siempre haya alguien, no todo el mundo, pero siempre tiene que haber alguien que haya estudiado filología, que conozca la lingüística, que conozca la literatura, porque al final todo esto que hay aquí también está muy relacionado con la gente que estudia literatura o que dedica su vida a aprender de literatura, porque puedes estudiar Derecho
hecho, pero haber trabajado toda la vida con libros y tener el mismo conocimiento que un filólogo o una filóloga. Además, porque los filólogos y las filólogas también son las personas que dan clases en los institutos. Quiero decir, también tenemos que tener profesorado especializado en lengua y en literatura, porque si no, ¿quién va a transmitir esos conocimientos? O sea, hola, necesitamos profesores y profesoras de lengua, necesitamos profesores y profesoras de idiomas, profesores y profesoras de literatura, y eso también es súper importante. Entonces, otra función más que le he encontrado a literatura o a filología, pedazo de cazurro o cazurra. Y evidentemente también tiene que haber alguien que estudie nuestra lengua. Quiero decir, alguien tendrá que saber de dónde viene nuestra lengua, por qué tenemos el vocabulario que tenemos, la gramática, la evolución, hello. Eso también lo estudia muchas veces la gente que estudia literatura, en este caso lingüística, que está dentro de la carrera, por ejemplo, de filología. Puedes hacer lingüística solamente, o también puedes hacer filología y tener un conocimiento bastante amplio de lo que es la lingüística. Así que, persona que estuviste discutiendo conmigo el otro día sobre si debería estudiar literatura o si estoy perdiendo el tiempo, creo que te he dado los suficientes argumentos para que te des cuenta de que no, que ya te los di, pero te los repito otra vez por si acaso. Es útil estudiar literatura, necesitamos gente que estudie literatura, es una carrera más. A mí no me gusta decir, esta carrera tiene más salida y es más útil, porque parece que toda la gente que estudia ciencias, que está bien estudiar ciencias, me parece fantástico, es como mucho más útil en la vida, y que toda la gente que estudiamos letras estamos echando nuestra vida a perder y estamos perdiendo el tiempo. Y es como, no, cariño, tiene que haber gente que estudie ciencias y tiene que haber gente que estudie letras, y tenemos que tener gente que controle de todos los campos, ¿vale? Así que nada, hasta aquí mi vídeo de indignación. Lo siento si os ha gustado el contenido, o si os ha gustado darle a like y lo compartís o lo que queráis. Si sois también estudiantes de literatura frustrados y frustradas por la gente que os rodea, que no deja de deciros que estáis perdiendo el tiempo, pues sabéis lo que tienen que hacer: ponerse a leer un par de libritos y darse cuenta de la importancia que tiene también estudiar literatura, porque todo es importante y la literatura también. Yo voy a seguir estudiando literatura porque es lo que me gusta y no quiero perder el tiempo discutiendo con gente que no tiene ni dos dedos de frente. ¡Chao!